Bueno, entonces les pregunto, ¿no? Ya, claro, la filosofía nace en el siglo VII y VI antes de Cristo, en Grecia, muy bien. ¿Quién es el primer filósofo? ¿El primer filósofo quién es? Primer filósofo. Tales de Mileto. Tales, muy bien, Tales. ¿Y quién fue el primero en usar la palabra filósofo? Pitágoras, claro. Entonces, el primero fue Tales y el primero en usar la palabra filósofo fue Pitágoras. Muy bien. Bueno, eso vieron conmigo, ¿no? Y después vieron las características de la filosofía, ¿cierto? Bueno, la semana pasada se supone que con el profesor Brian han visto ya la primera etapa de la filosofía, que es la filosofía antigua, ¿no? Antigua, muy bien. Ahí está. Ah, no, sí está bien, pero ¿ahí está bien o es para acá? Para mí creo que es, ¿no? Claro, para mí creo que es. Ya. Ahí es, ¿no? Ah, ya. Ah, por favor, que apunte para allá. Sí, por favor, por favor. Ahí está, bacán. Sí, ahí nomás, cuidado que te pegues pegado. Ya, ahí está bien. Ahí está, claro, ahí rebota, bacán. Ya, filosofía antigua. Pero, bueno, veamos toda la línea histórica, ¿ya? Así rápido nada más, para los chicos que también nos están viendo en el Zoom, ¿ya? A ver, la filosofía en general tiene ¿cuántas partes? Toda la historia de la filosofía tiene 4 partes, ¿no? A ver, vamos a ver esas 4 partes. Primero, la filosofía antigua. Luego de la antigua, ¿cuál viene? La medieval. Luego de la medieval, ¿qué viene? La moderna, no la vacuna, sino la etapa moderna. Y luego de la moderna, la contemporánea, ¿no? Contemporánea. Bueno, para filosofía del mundo occidental solamente debemos conocer estas 4 etapas nada más. Filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Nada más. Claro, si traemos la filosofía acá de Latinoamérica, podríamos hablar de la filosofía latinoamericana, ¿no? Podríamos hacer acá un quiebre y seguir la línea histórica. Acá, filosofía latinoamericana, ¿no? Que también se le estudia junto a la filosofía peruana, ¿no? Peruana. Pero en UNI no piden mucho filosofía latinoamericana y peruana, en UNI solamente piden filosofía occidental. Entonces es lo que vamos a ver acá. Bien, lo primero que debemos de estudiar entonces es esta etapa, ¿no? La primera etapa de la filosofía, que es la etapa antigua de la filosofía. Ahora, la etapa antigua de la filosofía a su vez tiene 4 periodos, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 periodos de la filosofía antigua? A ver, dímelo por favor, dímelo. Primer periodo, ¿cómo se llama? Cosmológico, muy bien. El periodo cosmológico. ¿Cuál era el tema principal acá? El arjé de la fisis, ¿no? El arjé de la fisis, ¿no? O sea, el fundamento de la naturaleza, muy bien. La segunda etapa, el periodo antropológico, ¿no? ¿Cuál era el tema acá? El hombre, ¿no? La virtud del hombre. Claro, la moral del hombre, la virtud del hombre. Pero el hombre, ¿no? Por eso antropológico, de antropos. Tercera etapa, el periodo ontológico, muy bien, ontológico, o algunos también le llaman sistemático, ¿no? Sistemático o también llamado ontológico. ¿Y quiénes están acá? Platón y Aristóteles. Hasta ahí llegaron la semana pasada, ¿no? ¿Sí? También hicieron la 4ª etapa, vamos a poner. 4º periodo de la filosofía antigua, acá. El periodo helenístico. ¿Qué más? Romano, ¿no? ¿Cuál era el tema principal acá? ¿Cómo ser feliz? La búsqueda de la felicidad. Muy bien. Muy bien. ¿Vieron todas las escuelas helenísticas? ¿Sí? ¿Vieron el cinismo, el epicureísmo, el escepticismo,
el eclecticismo, el neoplatonismo, vieron todas ellas, ¿no? Bacán, bacán. ¿Sí, no? Muy bien. Ah, ya arreglaron la cámara. Ya estamos todo. Ah, ya está todo ya. Muy bien. Bueno, entonces ya saben toda la filosofía antigua y ahorita vamos a ¿cuál? Vamos a esta, ¿ya? Vamos a la filosofía medieval, ¿ya? La filosofía del medioevo. La antigua, miren, ¿ah? En la línea del tiempo va del siglo VI, a ver, siglo VI antes de Cristo, hasta que inicia la filosofía medieval, que sería el siglo V después de Cristo. ¿Por qué, profe? La filosofía medieval, ¿de dónde empieza? Del siglo V hasta el siglo XV. ¿Ya? ¿Qué, profe? O sea, la filosofía medieval dura 10 siglos. Claro, dura 10 siglos, pues. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ya? En la filosofía medieval, ¿cuál es el tema principal? Medioevo, cristianismo. ¿Cuál es el tema principal? Dios, ¿no? Dios. Entonces, hoy en la clase vamos a comprender qué entienden los medievales por Dios. ¿Ustedes creen en Dios o no? A ver, levante la mano, ¿quién no cree en Dios? En el Zoom, chicos, ¿hay alguien que no cree en Dios? Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes ahí. Carlos, Jorge, Horacio, ¿qué tal? Acá en el Zoom, chicos, ¿hay alguien que sea ateo o que no cree en Dios? No lo sé. Johan, Víctor, Valeria, Roberto, Matías. Jorge, soy ateo, dice. Muy bien. Luis Fernando, profe, buenas tardes. Yo no creo en Dios, dice. Muy bien. ¿Quién más? Solamente Jorge y Luis. Alberto, Carlos, Daniel, David, David, Eric. Eric, tampoco cree en Dios, dice Eric. ¿Ya? Gina, Horacio, José Casachagua. ¿Tú crees o no crees? Ah, ateísta. Muy bien, muy bien. ¿Usted, señorita, cree que existe Dios? ¿Sí? Bacán. ¿Y usted al final también? Bacán. ¿Tú también? Ya, bacán. Bueno, entonces hoy no vamos a tener tantos problemas, porque hoy precisamente vamos a hablar de Él, ¿no? Vamos a hablar de Diosito, ¿no? Ya llegó. Ya llegó, ya. Claro. Está la ventana abierta, ya llegó el Espíritu Santo. Si sucede algo extraño durante la clase, ya saben quién es. Claro, ¿eh? Ya saben quién es. Bueno, entonces hoy vamos a ver filosofía medieval. Si quieren, tomen captura esto, que voy a borrarlo ahorita, por favor. Tómenle captura o tómenle ahí su foto si quieren. Voy a enviarle la captura a los chicos de acá del Zoom, ¿ya? Por si acaso. Es algo simple lo que está ahí, pero les puede servir. A ver, un segundo. Ahí está. Muy bien. ¿Esta es la única mota que hay, chicos? ¿Sí? ¿Hay trapo? Ah, ya. No, sí, trapo mejor. Ya. Bien. Ya. Bien. A ver, vayamos entonces con la clase de medieval. ¿Dónde están las tizas? Acá están las tizas. Ya. Muy bien. Medieval. Ya. Antecedentes. San Agustín. Tomás de Aquino. Ya.
Y acá. Muy bien. Ya. Bien, a ver, empecemos. Filosofía medieval. ¿Está chueco? No está chueco, ¿no? ¿No hay amarillo? No hay amarillo. Ya, a ver. Filosofía medieval. Ya. Bien. Primero el contexto temporal, ¿no? Como les había comentado, la filosofía medieval va del siglo V al siglo XV, ¿ya? Voy a poner así, del siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, evidentemente, ¿no? Ahí está. Bueno, antecedentes, para recordar un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, antecedentes, ¿no? Ahí está. Bueno, el antecedente inmediato es el periodo helenístico en búsqueda de la felicidad, ¿no? Antecedentes, el helenismo. Chicos, si había una característica central del helenismo, ¿cuál era esa característica que explicaba que todas las culturas se mezclaban entre sí? ¿Cómo se llamaba esa característica? En el helenismo, cada cultura empieza a mezclarse con otra. ¿Cómo se le llama ese fenómeno de mezcla cultural? Donde los judíos se mezclan con los griegos, se mezclan con los egipcios, con los romanos, con los cristianos. ¿Cómo se llama eso? Sincretismo. Sincretismo cultural, ¿ya? Antecedentes, el helenismo. ¿Y qué es lo más importante del mundo helenístico? El sincretismo cultural. Muy bien. Pero no solamente el sincretismo cultural, sino también la búsqueda de la salvación y de la felicidad, ¿no? La gente acá quiere salvación y medios para ser feliz y felicidad. Porque se supone que están en un momento de caos, ¿sí o no? En un momento de crisis en el mundo helenístico, ¿no? Luego de la expansión de Alejandro Magno, ¿recuerdan? Y acá, salvación, ¿quién te lo da? Una religión. Felicidad, ¿quién te lo da? Una escuela filosófica. Y aparecen muchas religiones, así como aparecieron múltiples escuelas filosóficas, ¿no? Pero de todas las religiones, ¿cuál será la religión que quede viva hasta ahora? El cristianismo, ¿no? Entonces, en el mundo helenístico nace una nueva religión, que es la religión cristiana, ¿no? Nace el cristianismo. Y claro, ¿no? Nace el cristianismo desde el judaísmo, porque ustedes saben muy bien que primero son los judíos, o los hebreos, como ellos se llaman, hebreos o judíos, digamos que ellos son los hebreos o judíos, y dentro de los judíos aparece una herejía, ¿no? La herejía del judaísmo. Esa herejía del judaísmo es el cristianismo. Porque Jesús se rebela en contra de los reyes hebreos, pues. Porque todos piensan que son los hijos de Dios y solamente Jesús era el hijo de Dios, según sus creencias, ¿no? Y bueno, al final, uno de los judíos, que es Pablo de Tarso, Pablo, que luego se convierte en Saulo, ¿no? Pablo de Tarso,
Él es el creador del cristianismo, ¿no? Él es el que empieza a difundir la vida de Cristo, el que empieza a reunir las epístolas de Cristo, ¿no? Las de los 12 apóstoles, ¿no? Y bueno, él es el que cree el cristianismo en realidad, ¿ya? Claro, la doctrina cristiana, ¿no? Entonces acá en el mundo helenístico, en el mundo heleno, nace el cristianismo. En el primer siglo, no tal como lo conocemos nosotros. Y el cristianismo tiene algunas características. ¿En cuántos dioses creen los cristianos? ¿En muchos, como los griegos, o en uno? Son monoteístas, ¿no? Ellos piensan que hay lo bueno y lo malo. Lo bueno lo trae Dios y lo malo lo trae el cuerpo pecaminoso, ¿no? Por lo tanto, los cristianos, ¿a quiénes alaban? ¿A los sabios o a los santos? A los santos. En Grecia buscaban el saber y la verdad en los sabios. El cristianismo no busca la verdad en los sabios. El cristianismo busca la verdad en los sacerdotes de fe. Hay otra diferencia. Los griegos creían en la sabiduría, en cambio los cristianos creen en la fe de Dios. Diferencia. Y más diferencias que ya lo vamos a ir comentando, ¿no? Estos son los antecedentes más inmediatos. Y luego tenemos el último antecedente. El cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. ¿Ya? Voy a poner acá, nace el cristianismo y el mismo cristianismo, voy a poner acá una cruz, el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Y eso es muy importante, ¿no? Porque ahora todos deben ser cristianos. La religión oficial del Imperio Romano de Occidente. Imperio Romano. Entonces digamos que la política militar romana se une con el sacerdocio cristiano, ¿no? Ahora, veamos ya no los antecedentes, sino veamos qué cosa es la filosofía medieval, ¿no? ¿Qué es la filosofía medieval? Voy a poner como pregunta. ¿Qué es la filosofía medieval? Bueno, la filosofía medieval es una síntesis entre la filosofía helenística y la religión judeo-cristiana, ¿ya? Es una síntesis, o sea, una mezcla, es una síntesis entre la filosofía helenística, especialmente el neoplatonismo, helenística, voy a poner acá, entre paréntesis voy a poner neoplatonismo porque es la escuela principal a la cual se fusiona el cristianismo, el neoplatonismo, porque se parecen mucho, pues. Es una mezcla, es una síntesis entre la filosofía helenística y la religión judeo-cristiana. Y la religión judeo-cristiana. Ahí está. Entonces los cristianos tienen sus ideas religiosas que están en la Biblia. Esas ideas se van a mezclar con la filosofía helenística de los estoicos, de los eclécticos y especialmente de los neoplatónicos, ¿ya? Entonces, veamos cuáles son las etapas de la filosofía medieval. Etapas. Los problemas antes de las etapas. ¿Cuáles son los problemas que va a intentar profundizar los filósofos medievales? Son 3 problemas principales, ¿no? El primer problema que los filósofos medievales van a responder es sobre quién es Dios, ¿ya? ¿Quién es Dios? Ese es el primer tema en debate.
la naturaleza de Dios. ¿Cómo Dios crea el mundo? ¿Cómo Dios se relaciona con los hombres? ¿O no hay relación con los hombres? Primer tema. Segundo tema. ¿Cómo se llega a Dios? ¿Con la fe o con la razón filosófica? Claro, el segundo tema es la relación entre la fe y la razón. Fe y razón. ¿Cuál es superior a cuál? ¿Con cuál se llega a la verdad? ¿Con la fe o con la razón filosófica? Y por último, el tercer debate y problema que va a haber acá en la filosofía medieval es acerca de las ideas de Platón. ¿Se acuerdan de Platón, no? Platón decía que hay dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de las cosas sensibles, ¿no? Con los sentidos veo las cosas sensibles y con la razón veo las ideas. Entonces la pregunta es, ¿estas ideas que dice Platón existen o no existen? Acá se va a preguntar eso nuevamente. ¿Qué son las ideas de Platón? ¿Qué son los universales? Así les llaman ellos, ¿no? Universales. El famoso problema de los universales. ¿Qué son los universales? Por ejemplo, ¿no? Un universal es la idea de bien. ¿Qué es el bien? Otro universal, la idea de amor. ¿Qué es el amor? Otro universal, la idea de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Existen estos conceptos o no existen? Y si existen, ¿dónde están? ¿En otro mundo? ¿En este mundo material? ¿Dónde están? Problema de los universales, ¿no? Y bueno, luego tenemos las etapas de la filosofía medieval. Voy a poner acá etapas. Hay dos etapas de la filosofía medieval, ¿no? Primera etapa y segunda etapa. La primera etapa se la conoce como patrística. Voy a poner acá patrística. Patrística. Ahí está. En la primera etapa, que es la patrística, estamos hablando desde el siglo V hasta el siglo XI. La patrística dura del siglo V hasta el siglo XI. ¿Qué sucede en la patrística? ¿Por qué se le llama patrística? Fácil. Porque en esta época estamos hablando de los primeros padres de la iglesia. Es la época de los páteres de la iglesia, ¿no? La época de los padres de la iglesia. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos van a defender el cristianismo frente a otras religiones y frente a otras filosofías, ¿no? Claro, en el mundo helenístico había muchas filosofías. Entonces los padres de la iglesia van a defender el cristianismo frente a esas filosofías. Frente al cinismo, frente al epicureísmo, frente al escepticismo, frente al estoicismo, etc. Y a la vez, aparte del cristianismo, habían otras religiones, ¿no? Por ejemplo, el gnosticismo, por ejemplo, el pitagorismo, por ejemplo, el hermetismo, el esoterismo, y las religiones de Egipto, las religiones de Babilonia, etc., ¿no? Entonces, ellos van a defender el cristianismo frente a otras creencias, sean otras religiones o sean otras filosofías, ¿no? Y luego de la patrística viene la segunda etapa, ¿no? Veamos, 2. ¿Cómo se llama la segunda etapa de la filosofía medieval, chicos? ¿Se acuerdan? La primera es la patrística y la segunda es la escolástica. Muy bien. La escolástica. La escolástica es la época de las escuelas y las universidades, ¿no?
va del siglo XI al siglo XV después de Cristo, ¿no? O sea, acá pongo época de las escuelas y universidades. Acá se forman las primeras escuelas y las primeras universidades del mundo. Escuelas y universidades. La Universidad de París, la Universidad de Bolonia, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre las dos etapas. En la primera etapa había una influencia de Platón. En la segunda etapa había más influencia de Aristóteles, ¿no? En la primera etapa había un representante principal. ¿Quién era el representante de la patrística? Agustín de Hipona. Voy a poner acá. Agustín. ¿Y Agustín era seguidor de quién? Seguidor de Platón. Agustín de Hipona. Ahorita voy a colocar todo su nombre. Agustín de Hipona. Era el mayor representante de la patrística. Y luego tenemos a Tomás de Aquino, ¿no? En la escolástica. Acá voy a poner Tomás, nada más. Luego ya pongo todo el nombre completo, no se preocupen. Tomás, él ya no va a seguir a Platón, sino que él va a seguir a ¿quién? A Aristóteles. Entonces miren, como la filosofía medieval es una síntesis entre la filosofía helenística y la religión judeocristiana, en la primera etapa es una mezcla entre Platón y la religión cristiana. En la segunda etapa es una mezcla de Aristóteles con la religión cristiana, para que lo veas así de manera muy rápida, muy simple. Hay detalles, hay matices, pero hay que comprenderlo así, por lo menos para los exámenes de admisión, ¿no? Muy bien, continuemos. Veamos entonces la primera etapa. Entremos a la patrística. Claro, en la patrística hay múltiples filósofos, ¿ah? Pero el más importante estudiar es San Agustín. Por eso veamos a San Agustín. Veamos entonces a San Agustín de Hipona, ¿ya? San Agustín de Hipona. Voy a ponerlo con amarillo. San Agustín de Hipona. Hipona es una ciudad de África en la que él siempre va a vivir y siempre va a profesar ahí su religión cristiana, ¿no? Él es el párroco principal de Hipona, ¿no? Ahí está, San Agustín de Hipona. Muy bien. San Agustín es del siglo V, o sea, inicios de la filosofía medieval, siglo V, después de Cristo, ¿no? Agustín tiene libros muy importantes a enterarse, ¿no? Libros. El libro más importante de San Agustín es el que se titula Las Confesiones, ¿no? Las Confesiones de San Agustín. Confesiones. Y otro libro importante de Agustín es La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios. O sea, la Good City, ¿no? La Good City. La Ciudad de Dios. Ahí está. ¿Quién fue San Agustín, profe? Bueno, a ver, acá hay una pregunta, me parece, en el chat. Dice, profe, ¿qué carreras enseñaban en las universidades de la escolástica? ¿Todo era centrado en Dios? Muy bien ahí, Carlos. Genial, buena pregunta. En las universidades, como dice Carlos, se enseñaba teología, ¿no? O sea, se enseñaba qué es Dios, cómo se relaciona Dios con el mundo, qué ha creado Dios. Y Dios ha creado el mundo, ¿no? Por eso se estudiaba el mundo también en las universidades, ¿no? Y también se estudiaba al hombre, porque el hombre también es una criatura de Dios, ¿no? O sea, en la universidad se estudiaba todo, pero ¿en base de quién? En base de a Dios, en base a la Biblia, ¿no? Por eso las primeras universidades que se instalan en el Perú tienen una visión escolástica, pues. San Marcos, por ejemplo, cuando se instaura acá en el Perú en 1551, la primera carrera es la teología y filosofía del arte, ¿no?
que era lo mismo que teología, ¿no? Entonces, en estas primeras universidades se enseñaba teología, filosofía, artes y derecho, pero todo tenía como base a Dios. Dios era la base del derecho. Dios era la base de la física y de la filosofía trascendente, ¿no? Dios lo era todo, ¿no? Entonces, todavía estamos en la época medieval. Entremos a San Agustín, ¿no? No sé, Carlos, si ahí respondí tu pregunta. Ah, ya, gracias, dice. Muy bien. Miren, si bien Agustín se lo canoniza porque se vuelve santo, en su juventud no era santo. En su juventud era recontra pecador, súper pecador. Agustín, vamos a contar un poco su vida. Tenía su mami era Mónica. Y su papi era Patricio. No Patricio de Bob Esponja. Patricio era un pagano. Su padre era pagano. En cambio su mami era recontra cristiana, ¿no? Claro, paradójico, ¿no? Una cristiana se enamora de un pagano. ¿Por qué será? Profe, pero ¿quién es un pagano? El que no cree en Dios, pues. El que cree en el placer de la carne. El que de repente es ateo, ¿no? El que usa la razón más que la fe, ¿no? Entonces, de este amor tan extraño de una cristiana y de un pagano, nace Agustín. Ahí está. Agustín va a despreciar lo que le dice su madre, va a despreciar ser cristiano y de manera inconsciente se va a pegar a lo que hace el padre. O sea, Agustín en sus inicios era pagano. A los 14 años, su padre consigue dinero para que él vaya a estudiar a Roma, porque él vivía en África, ¿no? Entonces él se va a Milán. Y en Milán aprende derecho, se vuelve abogado, se vuelve un gran jurista. Pasan los años y se vuelve el mejor abogado de Milán, Agustín, ¿ah? Agustín. Entonces miren, en Milán él tiene fama, tiene dinero y es un hombre superior. Siempre gana en todos los debates. Y además era guapo, pues. Era guapo, ¿no? Profe, pero lo guapo no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver si eres pagano, ¿no? Si eres guapo te van a perseguir las mujeres, pues si no eres guapo te persiguen por tu plata, nada más. Pero en este caso era todo Agustín. Entonces él tenía mucha fama, mucho dinero, lo veían como un superior y sexo no le faltaba. Se empieza a volver más adulto y empieza a necesitar más sexo. Y se hunde en el vicio del placer sexual. Agustín. Pagaba por dinero. Pagaba por sexo. Pagaba por placer. O sea, compraba cuerpos. Y no cualquier cuerpo, cuerpos hermosos. Y a veces le fiaban porque miraban a Agustín y decían, mejor no le cobro, ¿no? Tenía fama. Pero se da cuenta que luego de tener sexo por dinero, no pasa nada glorioso. Tiene sexo, eyacula, sí, de ahí, ¿qué más? Agustín se siente vacío. Vacío físicamente y espiritualmente, ¿ah? Claro, ya me comprenden. Agustín. El sexo ya no lo satisface, pero él seguía teniendo sexo con mujer que se encuentra en la calle, porque necesitaba eso, no es que era un pagano. Era guapo y tenía dinero y fama, todas las mujeres iban con él. Pasa el tiempo y Agustín se da cuenta que no es feliz, teniendo tanta fama, teniendo tanto dinero y tantas mujeres alrededor de él.
Entonces está vacío Agustín, está vacío. Ahora sí está vacío espiritualmente, ya no tiene nada ya. Tiene todo, pero a la vez no tiene nada, porque se siente mal. Defiende a asesinos y por eso gana plata, pero sabe que está mal. Defiende a gente corrupta dentro de la política, le pagan bien, pero él sabe que está mal. Entonces, como todo hombre intelectual superior, no se va a quedar conforme con su sentimiento de vacío, pues con su vacío existencial. Entonces empieza a buscar ¿qué cosa? Salvación y felicidad, pues. Esa es la época. Todo está en crisis, hasta la fama y el dinero está en crisis. Empieza a buscar salvación y felicidad. Entonces empieza a buscar una religión, a dónde meterse él. Y la primera religión que se mete es a la religión maniquea, el maniqueísmo. ¿Qué? ¿Primero no se vuelve cristiano? No. Primero se vuelve maniqueo. ¿Ah? Y los maniqueístas piensan que hay dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Y como son dioses, ambos son eternos, nunca van a morir. O sea, siempre va a existir el bien y siempre va a existir el mal. Siempre. Ninguno va a ganar al otro. El bien nunca va a ganar al mal y el mal nunca va a ganar al bien, porque son dioses. El mal se muestra en la materia y el bien se muestra en el alma. Entonces el mundo, dicen los maniqueos, el mundo es la unión del alma con la materia. Por eso en el mundo tenemos cosas buenas y cosas malas, porque el mundo es una mezcla de bien y mal. Es como el yin yang, ¿no? Sí saben qué es un yin yang, ¿no? De la religión taoísta. Más o menos seguro lo han visto en internet o en su collar que le regalaste a la chica, ¿no? Que al final te lo devolvió o lo botó a la basura, ¿no? Ahí está. ¿No? Esto está pintado, digamos así. Ahí está. Y esta parte de acá, ¿no? Lo blanco es lo bueno, pero dentro de lo bueno, ¿qué hay? Lo malo. Y lo malo es lo negro, pero dentro de lo negro, ¿qué hay? Lo bueno. O sea, bien y mal están juntos. Igualito dicen los maniqueos. Entonces Agustín se mete al maniqueísmo, ¿no? Porque él se reconoce un maniqueo. Él sabe que es un alma superior, pero sabe que también es malo, porque está en el mundo de los vicios. Entonces, él primero se identifica con los maniqueos, porque en su vida ha pasado cosas buenas y también muchas cosas malas. Lo bueno de él es su mente, por eso es un buen abogado. ¿Y qué es lo malo? Su cuerpo, pues, que le pide deseo, placer. ¿Ven? Pero como todo intelectual, va a filosofar más y más y más, y se da cuenta que el mal no existe. Pero cuando se da cuenta de eso, se sale del maniqueísmo, ¿no? Porque los maniqueos creen que el mal es un dios. Ahora Agustín, que ya no cree que el mal es un dios, va a tener que salirse del maniqueísmo. ¿Pero por qué empieza a dudar del mal? Porque se conoce con un cristiano de Milán. Se conoce con el padre principal de Milán, que es San Ambrosio. San Ambrosio. Profe, parece una golosina. Sí, pero no. San Ambrosio se conoce con San Agustín porque Ambrosio estaba defendiendo la iglesia y Agustín estaba defendiendo la política. Y ahí se conocen. Por primera vez Agustín pierde en un debate. ¿Quién le gana? San Ambrosio. Entonces Agustín le da gusto conocer a alguien que sea superior intelectualmente que él, ¿no? Y empieza a conversar con él. Y él es cristianazo, pues, recontra cristiano. Y ahí es donde entra en debate filosófico con San Agustín. Y Agustín empieza a recordar a su mami.
que su mami siempre le decía, hijito, cree en Cristo, cree en Dios, sé bueno, Dios nos ha creado. Él no le hacía caso. Pero ya pasó el tiempo, ya pasó todo esto, y se da cuenta que su mamá posiblemente tenía la razón. Se da cuenta que hubiera sido mejor intentar con la religión de su mamá primero. No es que él viene de ella y ella es cristiana, de repente él pertenece al cristianismo. Y efectivamente, se encuentra con San Ambrosio y San Ambrosio lo empieza a enamorar del cristianismo. ¿Ah? Lo empieza a enamorar del cristianismo, no de otra cosa. ¿Ah? Y le empiezan a suceder cosas extrañas a San Agustín, ¿no? Un día, que ya estaba leyendo la Biblia Agustín, ya estaba leyendo la Torá, ¿no? Por ahí preguntan, profe, ¿también le gustaba beber o no? Sí, Luis, era recontra beodo él, era borrachísimo. Claro, pues le gustaba todo lo pagano, pues todos los vicios. Pero poco a poco se va alejando porque se siente vacío, ¿no? Entonces dice que él estaba caminando por las calles de Milán con su Biblia bajo el brazo y escucha que un niño grita, abre el libro. Y él sigue caminando porque pensaba que era un niño cualquiera, ¿no? Y pasa como 3 cuadras y escucha lo mismo, abre el libro. Él se detiene y dice, ¿quién ha sido? Y empieza a buscar todas las ventanas, no hay ningún niño. Y sigue caminando. Será mi imaginación. Camina más y nuevamente abre el libro, él escucha. Y él dice, no, de repente es una señal, voy a abrir el libro. Abre el libro así de manera azarosa, o sea, con azar, y lee lo primero que ve, ¿no? Y dice la Biblia, ¿no? Tú eres el elegido para seguir el camino de Cristo, decía. Y él se sorprende y dice, ¿qué es esto? ¿Será cierto? Cierra el libro y sigue caminando, se va. Otro día va a la playa. Va a la playa pensando sobre Cristo, sobre si Dios existe o no existe, etc. Sobre si Cristo ha resucitado o no ha resucitado, ¿no? Y de pronto ve un niño que está jugando en el mar, en las orillas del mar. Y se da cuenta que el niño hace esto, mira. El niño hace un hueco a la orilla del mar, pasa 3 minutos, viene el mar, tapa el hueco y lo llena nuevamente. Y el niño nuevamente empieza a hacer otro agujero. Pasan 2 minutos, viene el mar, lo tapa y el agujero queda igual, como si no hubiera hecho nada. Entonces Agustín se da cuenta. El que busca mucho en varios lugares es en vano. Porque pasa el tiempo y te puedes olvidar de lo que has investigado. Yo, dice Agustín, me metí a la jurisprudencia, no conseguí nada. Me metí al maniqueísmo, escarbé en el maniqueísmo, no encontré nada. Creo que ya es momento de no seguir escarbando más, no buscar en diferentes agujeros, sino buscar en uno nada más. Le cuenta a San Ambrosio eso y San Ambrosio le dice, esos son señales de Dios. Eso del niño es Dios ha querido que tú leas esa línea. Ese niño que has visto en la playa, Dios ha querido que tú comprendas que ya no busques más. Ya encontraste tu mar. ¿Para qué buscas ríos? Ya tienes tu mar, que es el cristianismo. Y de esa manera Agustín se deja bautizar por San Ambrosio y se vuelve cristiano. Se vuelve cristiano siguiendo el recuerdo de su madre Mónica y la enseñanza de San Ambrosio, ¿no? Y cuando él vuelve a África para decirle a su mami que es cristiano, vuelve y su madre acababa de fallecer. Y bueno, por eso más adelante a la mamá de Agustín se la canoniza. Y por eso ahora la conocemos como Santa Mónica. ¿Quién es Santa Mónica? La cárcel, ¿no? ¿Y quiénes están en la cárcel? Los pecadores. ¿Como quiénes? Como San Agustín en su adolescencia y su juventud, pues.
¿Quién es Santa Mónica? La santa que convierte a los pecadores a creyentes. Ah, por eso se llama Santa Mónica. Por eso mi tío está ahí. Sí, ahí está tu tío. Esperando a que se convierta como Agustín. Claro. ¿Ya? Santa Mónica, Santa Mónica. Bueno, ¿y qué aprendió San Agustín después? Bueno, ya no aprendió nada, sino que él ahora va a filosofar sobre Dios. Ahora ya es recontra cristianazo, ¿eh? Toda su vida lo dejó en el pasado. Nada de cerveza, nada de licor, nada de alcohol, nada de mujeres, nada. Se vuelve completamente asceta. Se vuelve un santo casi San Agustín. Al comienzo fue difícil. Fue difícil primero olvidarse de la fama. Luego le fue más difícil olvidarse del dinero. Y más difícil olvidarse del placer de la carne, chicos. Eso es lo más difícil. Fácil es, ya pues no soy famoso, ¿no? Normal. Ya pues soy pobre. Pero quedarte sin sexo luego de haber tenido sexo casi todos los días, eso es difícil. ¿Ah? Y Agustín entonces dejó todo lo sexual para unificarse con Dios, no con su cuerpo, sino con su alma. Profe, ¿pero se puede hacer eso? Claro, lo hizo San Agustín, pues. Y si no me crees, él se confesó. Así como cuando tú vas a la iglesia y te confiesas ante el Padrecito, él se confesó ante Dios y por eso escribe su libro Las Confesiones, pues. Porque este libro, ahí él te cuenta toda su vida. Pero en verdad no le está contando a la persona que va a leer el libro. ¿A quién se lo está contando? A Dios. Por eso se llama Las Confesiones. Y ahí él se confiesa y te cuenta todo. Todo lo que yo te he contado, él también lo cuenta. Todo está acá. Y él te dice más cosas, ¿eh? Yo te he resumido nomás. Entonces ahí él se confiesa ante Dios. Yo he sido pecador, pero ahora entrego mi vida a ti, le dice. ¿No? Y luego escribe La Ciudad de Dios, donde ya él en su vejez opina que todo el mundo para que sea feliz tiene que ser cristiano. Todos tienen que ser cristianos, dice él, para lograr la felicidad perfecta en el mundo. Pero veamos entonces su filosofía, ¿ya? Veamos parte por parte su filosofía. A ver, número 1. La conversión y la filosofía de la fe. ¿Ya? La conversión y la filosofía de la fe. A ver, no sé si hay dudas en el chat. Chicos, igual si tienen dudas ahí en el chat o acá en el salón, me lo hacen nada más, ¿eh? Por favor. A ver, veamos. ¿Qué dice Agustín? Bueno, Agustín dice, no dudes. No seas como yo que escarbó y no encontró nada. No, directo, cree, dice él. Cree directo. Cree que existe Dios. No dudes. Cree, dice él. Entonces, para él, lo más importante no es la razón. Lo más importante es la fe. Primero, dice él, primero está la fe. Y segundo, está la razón. Entonces, uno debe privilegiar la fe. Eso es lo principal de la vida, dice Agustín. Porque con la razón no haces nada, no llegas a Dios. Solamente con la fe llegas a Dios. Por eso él dice lo siguiente, ¿no? Dice, creo para entender. Para entender el mundo primero debo de creer en Dios. Creo para entender. Miren, ¿eh? Si yo quiero entender el mundo ha sido creado por Dios.
Entonces, para yo estudiar el mundo, debo de creer en Dios, ¿no? Porque Él es su creador. Entonces, para entender el mundo, primero debo de creer en Él. Creo para entender. ¿Ya? Y entiendo para creer. Entonces acá, entiendo para creer. Entonces miren esta doble frase. La fe es superior a la razón. Por eso, creo para entender y entiendo para creer. Miren, para entender el mundo, debo de creer en Dios que es su creador. Y cuando entiendo más el mundo, creo más en Dios. Creo para entender, entiendo para creer. Entonces, conviértete al cristianismo. No la pienses, simplemente entrégate. Cree nada más. No la pienses, no analices. Cree en Dios. ¿Ya? Eso es la conversión. El hombre que es cristiano es un hombre que se ha convertido al cristianismo. Y convertirte al cristianismo no significa analizar quién es Dios. Significa tener fe en Dios, nada más. Es lo único que basta. Él es el converso. El converso no ha dudado ni ha analizado. El converso simplemente ha creído. Cree en el dogma de Dios, nada más. Dos. La teoría de la iluminación. Sí, la teoría de la iluminación. Miren, Agustín creía que el hombre tiene cuerpo y alma, igualito que Platón, ¿no? Por eso Agustín es platónico. Entonces dice él, el hombre tiene cuerpo y tiene alma. Vamos a dibujar un hombre. Imagínense que el hombre es así, ¿ya? Como un pívot, ¿ya? Este es su cabezota, este es su cuerpo, su pierna y su otra pierna. Ahí está. ¿Ya? Él es un hombre, pero dentro del hombre, ¿qué hay? Dentro del hombre está su alma, ¿no? De amarillo el alma, ¿ya? Así. Ese es su alma. Imagínate que ese es su alma. Incluso para que lo veas mejor como si fuera un Saiyajin, ¿no? Ahí está, ese es su alma. No es su cabello, es su alma, su alma. Ahí está. Entonces dice Agustín, el hombre tiene cuerpo y tiene alma. Dios no lo vas a conocer con tu cuerpo. O sea, Dios no lo conoces con tus sentidos. Claro, por eso preguntar dónde está Dios para ver es algo ilógico, dice él. Porque a Dios no se lo va a ver, pues. ¿Cómo se va a ver a Dios si es trascendente? A Dios lo conoces no con tu cuerpo, con tu alma. ¿Ya? Por eso dice él, Dios, él es Dios, ¿ah? Voy a dibujar a Dios como una nubecita. Ese es Dios. Dios ilumina el alma del hombre. Ilumina su alma. ¿Y cómo lo ilumina? Lo ilumina si el hombre ha visto su interior. Por eso dice él, la vía para conocer a Dios no es una vía externa que yo conozco con mis sentidos. La vía para conocer a Dios es una vía interna. Si yo quiero conocer a Dios, debo cerrar mis ojitos y pensar en lo profundo de mi alma, porque ahí en lo profundo de tu alma puedes encontrar la chispa de Dios. Y mientras más creas en Él, Él más te va a iluminar. Si tú no crees, no te va a iluminar. Debes de creer para que verdaderamente sientas cómo Dios te alumbra por dentro. ¿Ya? Entonces Dios te ilumina, dice él. Dios
te ilumina con la verdad. Iluminación de la verdad. Iluminación de la verdad. Entonces las verdades, ¿cómo llegan a ti? ¿Por el cuerpo o por tu alma? Por el alma, pues. Por el alma. Entonces acá pongo alma. ¿Y el alma está adentro o está afuera? Está adentro. Por eso él prefiere la vía de la interioridad. Para conocer a Dios usamos la interioridad. ¿Interioridad de qué? Del alma. ¿Ya? Entonces, ojo, cree en Dios, no dudes, cree nada más. Mientras más creas en Dios, Él te va a iluminar con sus verdades, que tú puedes leer en la Biblia, pero que también la puedes ver en tu alma, en el interior de tu alma. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es Dios, no? ¿Y qué es Dios, profe? Ya usted me dice que Dios se ilumina, que crea en Él, pero ¿qué es? Veamos. 3. La creación del mundo. ¿Cómo Dios crea el mundo, no? La creación del mundo. Miren, nuevamente voy a dibujar a Dios acá. Dios, muy bien. Dios, dice Agustín, ha creado todo de la nada. ¿Cómo? Ha creado todo de la nada. Pero, profe, ¿cómo si de la nada nada sale? ¿Cómo Él ha creado todo de la nada? Porque Él es omnipotente, pues. O sea, lo puede todo. Puede sacar las cosas de la nada. Ya. Entonces vamos a poner acá en latín. Creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. ¿Qué es eso, profe? Ahorita te voy a colocar la traducción. Nihilo. Eso significa o se traduce como creación a partir de la nada. Creación a partir de la nada. Ese es creatio ex nihilo. Entonces dice Agustín, Dios crea todo. Especialmente Dios crea el espacio y el tiempo, ¿no? Porque el mundo se compone de espacio y de tiempo. Entonces pongamos acá, Dios crea el espacio y Dios crea el tiempo. Muy bien. Entonces algunos preguntan, ¿y qué hacía Dios antes de la creación? Preguntan algunos, ¿no? Si Dios ha creado todo, ¿qué hacía Dios antes? Bueno, esa es una pregunta mal hecha, porque Él ha creado el tiempo y tú preguntas antes, pero la palabra antes es estar dentro del tiempo, y Él no está dentro del tiempo, Él está fuera, no es que Él ha creado. Entonces preguntar qué hacía Dios antes o después de la creación es algo ilógico, porque es como preguntar qué hacía Dios cuando Él estaba dentro del tiempo. Pero Él nunca ha estado dentro del tiempo, ya que Él es su creador. Por eso, ¿Dios qué cosa es? Dios es aespacial y atemporal. Dios no está en el espacio y tampoco está en el tiempo. Dios es como si fuera completamente eterno, ¿no? Entonces acá voy a poner, Dios es aespacial y atemporal. Por eso no se preguntas qué hacía Dios antes del tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Es ilógica la pregunta, ¿ya? Pero ahora preguntemos sobre esto, ¿no? ¿Y qué es el tiempo, profe?
¿Qué es el tiempo, chicos? A ver, ¿quién quisiera responderme la preguntita? O acá en el chat, a ver, chicos, siguiendo San Agustín, ¿qué es el tiempo? No busquen en Google, ¿ah? ¿Qué es el tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el tiempo? En física tú usas tiempo, ¿sí o no? Distancia, velocidad sobre el tiempo. Ah, profe, el tiempo es la velocidad dividida de la distancia, o no lo sé. No, eso no. El tiempo a nivel conceptual. Un tipo de medida. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que el tiempo es una unidad de medida. Voy a poner acá. Unidad de medida. ¿Y qué mide? Mide el movimiento de las cosas. El movimiento. Entonces, este es el punto A y este es el punto B. Para A llegar a B necesita un tiempo. Es una unidad de medida del movimiento. Pero acá no estamos con Aristóteles, sino que estamos con San Agustín de Hipona. Y Agustín dice que esta forma de comprender el tiempo no es la adecuada, porque acá el tiempo la estamos tomando solamente como número. Entonces el tiempo sería número, no unidad de medida. ¿Pero el tiempo es número? No necesariamente. ¿Qué es el tiempo entonces? ¿Qué más podríamos decir del tiempo, aparte de que es una unidad de medida? A ver, ¿qué dicen ahí en el chat? Dice... No, claro, pero en general, Carlos, en general, ¿qué sería el tiempo? A ver, entremos al tiempo. ¿Qué tiene el tiempo? ¿Qué hay en el tiempo? ¿Qué hay dentro del tiempo? Hay momentos, ¿no? Momentos. ¿Qué tipo de momentos hay? A ver. ¿Qué tipo de momentos hay en el tiempo? Hay 3 tipos de momentos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Pongamos acá, ¿no? Todo el tiempo se compone de 3 partes, digamos. De pasado, de presente, a ver, vamos a ponerlo más exacto, ¿ya? El tiempo entonces se lo puede ver en 3 momentos. En pasado, en el hoy y en el futuro. Muy bien. Sí, es cierto, ¿no? El tiempo es pasado, presente y futuro. Muy bien. ¿El hoy qué cosa es? A ver, veamos con el hoy. ¿El hoy qué sería, chicos? ¿Cómo definirían al hoy? Según el pasado y el tiempo, ¿qué sería el hoy? El hoy sería como un intermedio, ¿no? Un intermedio de lo pasado y un intermedio del futuro. Entonces, para saber qué es el presente, necesitamos saber qué es el pasado y qué es el futuro, ¿no? Porque es un intermedio. ¿Qué es el pasado, chicos? Lo que ya pasó, ¿no? Lo que ya fue. Pero mejor la pregunta es, ¿el pasado es o no es? Fue, ¿no? O sea, ¿es o no es? No es. El pasado no es. Claro, porque no es, ¿no? Ya pasó. ¿Y el futuro? El futuro será, ¿no? Será. El futuro será. A ver, shh. El futuro será, todavía no es. Entonces la pregunta que les hago es, ¿el futuro es o no es? No es tampoco, porque todavía no estamos mañana, no es. El pasado ha sido, por lo tanto ya no es. Y el futuro será, por lo tanto todavía no es. Entonces miren, el pasado no existe y el futuro tampoco existe. Entonces, ¿qué es el presente? Miren, el pasado no existe y el futuro tampoco. Y el hoy es la unión del pasado con el futuro. Entonces, ¿qué es el hoy? Tampoco existe, ¿no? Profe, pero es imposible si estamos en el presente.
Entonces, ¿qué dice Agustín? Dice lo siguiente. Miren, escuchen, anótenlo, dice. Cuando no me preguntan qué es el tiempo, sí sé qué es el tiempo. Cuando no me preguntan qué es el tiempo, sí sé qué es el tiempo. Claro, porque cuando no me preguntan yo uso el tiempo, ¿no? Veo la hora, calculo mi tiempo, todo, ¿no? Cuando no me preguntan sí sé qué es. Pero cuando me preguntan qué es el tiempo, ahí ya no lo sé. Anótenlo, anótenlo. Cuando nadie me pregunta qué es el tiempo, sí sé qué es el tiempo. Pero cuando alguien me pregunta qué es, ya no lo sé. Ah, ya. Claro. ¿Sí? ¿Lo comprendieron ahí en el chat todos, chicos? Ahí en el Zoom. ¿Sí? Muy bien. Genial. Entonces, el tiempo es un misterio, pues. El tiempo es algo misterioso. Todos lo usamos, pero nadie sabe qué es. Porque cuando quieres explicarlo, llegas a esta contradicción de que nada existe. Pero ¿cómo nada va a existir si todo existe? Esa es la paradoja del tiempo. ¿No? Muy bien. Cuarta teoría de Agustín. Cuatro. Vamos al cuarto, chicos. Vamos al cuarto. A ver, dice. El libre albedrío. Dice Agustín que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces vamos a ponerlo así, ¿ya? Acá voy a poner nuevamente a Dios, porque Dios es el personaje de toda la época medieval, ¿no? ¿Dios qué ha hecho? Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces vamos a poner así, una flechita, que diga imagen y semejanza. ¿Y quién estaría acá? Nosotros, ¿no? El ser humano. Rosadito. Acá está. Ahí está el nombre. Ahí está. ¿Qué es lo que Dios le ha dado al hombre que se parece a Dios mismo? Su libertad. Entonces el hombre tiene alma, miren, tiene alma, y en su alma está su razón. Y su razón lo hace libre. Entonces miren, la libertad que Dios le ha dado está en su alma. Por eso el alma es una chispa divina, pues. El alma es una chispa de Dios. Porque ¿qué otra criatura en el mundo tiene libertad? Ninguna. Los animales no tienen libertad, ellos viven por instintos. Ellos no tienen razón, no evalúan sus actos, ellos hacen nada más. Un león está echado y tiene hambre y pasa una cebra, ¿el león le enamora a la cebra para comérsela? Llama y le miente a la cebra, no, directo va y se la come, porque no piensa, pues, no razona, no es consciente. En cambio tú para comer carne, ¿qué haces? Piensas, ¿no? ¿Dónde compro carne? ¿En la señora o en la otra señora? ¿O dónde? La piensas. Vas al mercado y tú eliges, ¿voy con la señora gordita o con la flaquita? Ay, no, voy con la flaquita, ¿no? A ver qué tal está su carne. Y compras la carne. Señor, ¿cuánto está su lomo? Ah, bueno, está 15 soles el kilo. A ver, para probar un poquito. Y te da medio kilo, 1 kilo, depende de ti, ¿no? Y lo preparas, y depende qué vas a preparar con la carne, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Asado de carne, lomo saltado, tallarín de carne, ¿qué vas a hacer? Tú eliges. ¿Acaso el león se pone a pensar qué va a hacer con la carne de la cebra? Él come nomás, porque no tiene libertad, pues. A menos que sea el león de Madagascar, ¿no? Él sí cocina, creo, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando del mundo real.
Entonces dice Agustín, el hombre tiene libre albedrío. Ese libre albedrío lo ha puesto Dios. Por eso el hombre es libre. ¿De qué? De seguir a Dios o de alejarse de Dios. Por eso, la pregunta de por qué existe tanto mal en el mundo no es por culpa de Dios. Agustín dice, en el mundo hay pobres y hay sufrimiento, no por culpa de Dios. Profe, pero ¿no se supone que Dios es omnipotente y nos ama? ¿Por qué nos deja sufrir? No por Dios, sino por ¿quién? Por el libre albedrío del hombre. El mundo y sufrimiento y dolor no porque Dios lo quiera así. Dios quiere que todo sea bueno. Pero Él no puede ir en contra de ¿qué? En contra del libre albedrío que le ha puesto al hombre. Porque su libertad es lo que más se parece a Dios, pues. Por eso dice Agustín, el mal que hay en el mundo es causado por la libertad del hombre. No porque Él no quiera hacer nada por el hombre. Para que no haya mal, el hombre tiene que seguir a Dios, y ahí ya no habría males. ¿Pero por qué hay mal? Porque hay hombres que libremente se alejan de Dios. ¿Como quién? Como Agustín en su juventud, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces dice él, Dios no quiere que exista sufrimiento, el sufrimiento lo causa la libertad del hombre. Desde una mala elección que él ha hecho. Se ha alejado de Dios y se ha sumido en el pecado del cuerpo. ¿Sí? Por eso viene la quinta parte. 5. Dios y el mal inexistente. Y el mal inexistente. Dice Agustín lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué eres? Ahí. Estamos exactitos. Dice lo siguiente Agustín. Nuevamente, en nuestro personaje principal, ¿quién es? Dios. Agustín dice que Dios es la esencia de todo. O sea, Dios es el ser absoluto. Y Dios también es el bien absoluto. Vamos a poner acá. Dios es el bien absoluto y a la vez es el ser absoluto de todo. El ser. ¿Qué es lo contrario al bien, chicos? ¿Qué sería lo contrario al bien? Lo contrario al bien, ¿qué sería? El mal, ¿no? Vamos a poner acá. Lo contrario al bien sería el mal. Y lo contrario al ser, ¿qué sería? El no ser, ¿no? El ser y el no ser. Entonces dice Agustín lo siguiente, miren, lo contrario al bien es el mal y lo contrario al ser es el no ser. Por lo tanto, el mal es igual al no ser. El no ser es lo que no existe. Y si lo que no existe es igual al mal, por lo tanto, ¿el mal qué cosa? El mal no existe, pues. Porque el mal es igual al no ser. Y no ser significa aquello que no existe. El mal no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? El pecado, nada más. Entonces, no existe el mal, dice Agustín. Esto es inexistente. Lo único que existe, dice él, es el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado no es el mal. El pecado es alejarte de Dios. Ah, ya. Entonces Agustín dice que no existe el mal. Lo que existe es alejarse de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. No hay mal, lo que hay es alejamiento de Dios. Alejamiento
de Dios. Eso es lo que hay. ¿Y cómo se le llama eso? Pecado. Pecado. ¿Ya? Entonces el mal no existe, como decían los maniqueos. ¿Se acuerdan de los maniqueos? Pensaba que había el Dios del bien y el Dios del mal. Agustín llega a la conclusión de que no existe el mal. Porque si existe el mal, significa que hay otro Dios, ¿no? El Dios del mal, pero eso es imposible, pues. Lo único que hay es Dios y el mal es inexistente. Por eso él rechaza el maniqueísmo. Al final de su vida ve que el maniqueísmo es pecador, es demoníaco, porque garantiza que el mal existe eternamente como un Dios. Y él demuestra que no existe el mal, solamente el alejamiento de Dios, o sea, el alejamiento del bien. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna preguntita, chicos? ¿O todo ha quedado clarito? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? A ver, ¿qué dicen ahí en el Zoom? Acá en el Zoom, chicos, ¿alguna pregunta? Todo claro, dicen, ¿no? Muy bien. Ajá, hay una pregunta, dice, ¿y si según San Agustín el mal es creado por el hombre, cómo explica los desastres naturales? Muy bien. Dios es aespacial y atemporal. Los desastres naturales no son desastres, son desastres para el hombre. Porque un terremoto es algo natural. ¿No? Un terremoto es algo natural. Si una estrella explota, es algo natural. Y si el planeta Tierra en algún momento se destruye, sería algo natural. De lo que estamos hablando acá es del mal que causa el hombre. El asesinato, las guerras, la mentira, la corrupción, el amor al dinero, los vicios. De eso estamos hablando cuando hablamos de mal. Pero en cambio por ahí dicen, los desastres naturales, ahí dice Jorge, no sería producto del mal humano, sería producto del desarrollo del espacio y del tiempo. Nada más. ¿No? Bueno, volvamos a San Agustín. 6, acá, 6. La providencia y el juicio final. La providencia y el juicio final. Claro, los cristianos creen que hay un juicio final, ¿no? Va a llegar el final de los días en algún momento. ¿Ah? Veamos de qué se trata eso. La providencia y el juicio final. Ay, sí. Sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, miren, ¿no? Dice Agustín lo siguiente. Dios, que es nuestro personaje de toda la clase de hoy, Dios sabe toda la historia de la humanidad. Dios conoce todo ya, porque es omnisciente, pues. Dios conoce toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. ¿Qué, profe? Así como Shingeki no Kyojin, que conoce toda la historia. Sí, algo así. ¿Han visto Shingeki, no? ¿Pero ya leyeron el manga hasta el final o todavía no? Muy bien, muy bien. No existe el final, profe. ¿Ah? No existe todavía el final, no acaba. Todavía no acaba, ¿no? No, supuestamente. Y dicen que en el anime no van a mostrar los cuatro últimos capítulos, ¿no? No va a salir, ¿no? No va a salir el final de Shingeki en anime. Lo van a poner como supercampeones. O sea, así aleatorio. Sería bueno. ¿Todos han visto Shingeki acá? Tengo que leerlo de vuelta. ¿No has visto Shingeki? Daira, ¿tú no has visto? No veo tontería, dice Daira. No, cuidado, cuidado. Ya.
Ya, volvamos. Y acá en el Zoom, ¿han visto Shingeki o no han visto? Uy, todos dicen sí. Sí, todos dicen sí, muy bien. Yo soy Eren, dicen por ahí. Muy bien. Eso viene en el examen, dicen. Muy bien. ¿Dicen? Jaja, profe, yo soy full hentai, dice. No, qué malo. Qué mal. Cuidado, chicos, cuidado. Muy bien. En el Zoom, son atrevidos en el Zoom. Muy bien, cuidado. Por mensaje privado lo pone, muy bien. Bueno, volvamos a San Agustín. Ya ves, por caer en el pecado, no se alejen de Dios, cuidado, ¿ah? No se alejen de Dios. Volvamos. Eso de que Dios conoce toda la historia de la humanidad se le llama providencia. Pro futuro, videncia, ver, ¿no? Providencia, ver el futuro, ¿no? Entonces Dios conoce todo lo que va a suceder. O sea, Dios ya conoce cómo vamos a acabar nosotros. Dios ya sabe si tú vas a ir al paraíso o tú vas a ir al purgatorio. Él ya sabe ya. Tú no lo sabes, pero Él ya lo sabe. Acá ya no funciona el libre albedrío. El libre albedrío determina si vas o no vas con Él. Si te has acercado, te vas con Él. Y si te has alejado por tu libertad, te quedas acá en el purgatorio. ¿Eso de la providencia no sería fatalista? Claro, creen en un destino, sí, son fatalistas, creen en el destino, pero ellos le llaman providencia y juicio final. Entonces, ¿el libre albedrío de qué sirve? ¿Sirve para que te acerques a Dios o para que te alejes de Dios? Nada más. Si te acercas, cuando viene Dios te va a llevar con Él, y si te alejas, Dios te va a dejar acá en el purgatorio. Para eso sirve la libertad, o para acercarte o para alejarte. A ver, por acá hay una pregunta, dicen. Sí, ya se sabe si me voy al infierno y aún así me manda a la tierra y voy a sufrir por la eternidad. ¿Eso no sería malo, dice? Ajá, buena pregunta. Pero antes te explico cómo va a suceder las cosas. Miren, ¿qué va a pasar en el día del juicio final? Eso ya está escrito ya en el Apocalipsis, ¿no? ¿Qué dice el Apocalipsis? Que el juicio final llega luego de desastres naturales, luego de una pandemia, pero una pandemia que va a durar años. Claro, no se sabe si es esta pandemia o no se sabe. Luego de pandemias, o sea, luego de enfermedades y muertes por cientos, el hombre se vuelve cada vez más corrupto, como está ahora, ¿no? El hombre se hunde más en valores, ya no tiene valores. Y más cuando se alejan de Dios. Se alejan de Dios todos. Ya no hay hombres buenos en el mundo. Pandemias, desastres naturales, ya es poco a poco se está acercando al apocalipsis. 4 ángeles van a bajar del cielo y cada ángel tiene su trompeta. Y cada ángel se va a poner en cada esquina de la tierra y va a tocar su trompeta. Cuando tú escuches las 4 trompetas, en el sur, en el norte, en el este y en el oeste, ahí baja Dios. Baja Dios, baja. Y Dios se va a llevar a quienes, a los que por su libre albedrío lo han seguido a Él. A ellos se los lleva. ¿Y a quienes los deja? A los pecadores, o sea, a los que se han alejado de Dios. Para que lo comprendas mejor, imagínate que Dios es como una fogata, ¿no? A ver, acá voy a dibujar una pequeña fogata. ¿Sí han ido a la playa? ¿Sí conocen la playa, no, chicos? Sí conocen, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿pero han acampado en la fogata o no han acampado? ¿Han acampado, perdón, en la playa o no? ¿Nunca han acampado en la playa? Hace frío, claro, hace frío, ¿no?
Muy bien. Entonces, miren, esta es una fogata, ¿no? Las personas que están cerca de la fogata, a ver, digamos que él eres tú. ¿La persona que está cerca de la fogata siente calor y luz o no? Sí, siente el calor del fuego y la luz del fuego. Pero el que está lejos, imagínate que es de madrugada en la playa. El que está lejos, ¿siente la luz? Ya no. ¿Y siente el calor? Ya no. Así es Dios, dice. Mientras más te acercas, más te ama a Él y más te ilumina. Más te ilumina y más te ama. Pero cuando te alejas, ya no te ilumina. Y por lo tanto, tú mismo desobedeces el amor que te tiene Dios. Porque tú mismo optas por alejarte de Él, pues. Es como que tú tuvieras tu esposa. Ella te ama, pero tú ¿qué decides? Ya no amarla y te alejas y te vas con otra mujer. Pero ella toda la noche te dice, pero amor, yo te amo, quédate conmigo. Pero tú le dices, sí, pero no. Me gusta tu comida, pero nada más. Estoy contigo por los hijos, pero me gusta otra mujer. Y ella le dice, pero amor, no te vayas. Y él le dice, no me voy ahorita, pero en la noche sí me voy a ir. Igualito serías tú si fueras pecador, ¿no? Sí, sí creo en Dios, pero no hago lo que Dios dice, pero sí creo. Ah, ya. Eres como ese hombre, pues, ¿no? Que le gusta la comida, pero nada más. Entonces depende de tu interior. No depende de tú lo que expreses, si vas a la iglesia. No importa si vas a la iglesia. Lo que importa es tu interior, si en verdad en el fondo amas o no amas a Dios. Entonces dice Agustín, Dios conoce todo. Y al final del tiempo, dice Agustín, la humanidad se divide en dos. La humanidad se divide en dos ciudades. Por un lado está la ciudad de los fieles, o sea, de ustedes, chicos. Ustedes son fieles, ¿no? Fieles a Dios, ¿no? Muy bien. La ciudad de Dios. Y en la ciudad de Dios, ¿quiénes están? Los fieles. O sea, nosotros, ¿sí o no, chicos? Los fieles. Los amantes de Dios. Y luego tenemos la otra ciudad, la ciudad terrenal. ¿Y quiénes viven en la ciudad terrenal? En la ciudad terrenal, dice Agustín, viven los egoístas, los que no creen en Dios, los ateos. Los ateos. Entonces, cuando llegue el juicio final, ¿quiénes van al paraíso? Los de la ciudad de Dios. ¿Y quiénes van al averno o al limbo? Los de la ciudad terrenal. ¿Ya? Entonces vamos a poner así. Los de la ciudad de Dios van a la isla Paradiso, al paraíso, y los de la ciudad terrenal se quedan en el limbo, o también le llaman en el llanto eterno. Si quieres llorar por toda la eternidad, no creas en Dios. Pero, profe, o sea que los de la ciudad de Dios, ¿dónde viven? Miren, imagínense que esta es una ciudad, este círculo, este es los olivos. Los olivos, vamos a poner acá. Los olivos, ¿no? LOL, ya. Claro, los olivos es LOL, pues, ¿no? Ahora, en esta ciudad viven gente combinada, ¿no? Viven gente de la ciudad de Dios con gente de la ciudad terrenal. Están mezclados. Por ejemplo, acá en el salón, los que de verdad creen en Dios están en la ciudad de Dios.
Los que no creen en Dios, en el fondo, están acá. Pero estamos todos en el mismo lugar. Esta división es alegórica, esta división es a través del alma. Porque en realidad están combinados todos. Todos estamos mezclados. Solamente que de manera filosófica se divide. Los creyentes van al paraíso, los que no creen van al llanto eterno, al limbo. Y por último, 7. Entonces, dice San Agustín, el gobierno del mundo, ¿quién lo debe tener? ¿Los políticos o los religiosos? Los religiosos. Vamos a poner acá. Política y gobierno. Y con esto ya cerramos con San Agustín. Dice él, ¿no? El hombre tiene necesidades. Vamos a poner acá. El hombre tiene necesidades. Y el hombre tiene, dice Agustín, dos tipos de necesidades. La necesidad de su cuerpo y la necesidad de su alma, ¿no? Necesidades que tiene el alma y necesidades que tiene el cuerpo. Necesidades del cuerpo: comer, alimentarse y sentirse protegido. Necesidades del alma: ser más virtuoso cada vez, iluminarse siempre. ¿Quién nos da seguridad al cuerpo, la iglesia o el Estado? ¿Quién le da seguridad al cuerpo? ¿Quién satisface las necesidades del cuerpo? ¿La iglesia o el Estado? El Estado, ¿no? Porque te provee de comida, de alimento, te deja trabajar, te protege, etc. Entonces, las necesidades del cuerpo son satisfechas por el Estado. Vamos a poner acá el Estado. Pero ¿quién satisface las necesidades del alma? La iglesia. Miren, las necesidades del alma no las satisface el Estado, sino que las satisface la iglesia. Ahora, ¿cuál de los dos tipos de necesidades es superior? ¿Las necesidades del cuerpo o las necesidades del alma? ¿Cuál es superior? La del alma, ¿no? Entonces veamos acá. Las necesidades del alma que están administradas por la iglesia son superiores. Es superior. En cambio, las necesidades del cuerpo que son administrados por el Estado son inferiores. Por lo tanto, ¿quién debe mandar a quién? ¿La iglesia al Estado o el Estado a la iglesia? ¿Quién debe mandar a quién? La iglesia debe mandar al Estado. Entonces dice Agustín, los políticos tienen que obedecer a los sacerdotes de la iglesia. Porque ¿de dónde viene la máxima autoridad? De Dios, pues. ¿Y quiénes son los hombres que escuchan la palabra de Dios? Los sacerdotes de la iglesia. Por lo tanto, los gobernantes tienen que obedecer a los sacerdotes de la iglesia, porque ellos satisfacen las necesidades supremas del alma humana. ¿Ya? Entonces la iglesia es superior al Estado. ¿Ya? Hay una preeminencia de la iglesia sobre el Estado. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí acabamos con San Agustín. ¿Alguna duda o alguna pregunta, chicos? ¿Todo clarito? Muy bien, por ahí dice, ¿no? Ella no te ama, dice. Muy bien, tengo miedo, dice. Y estamos cerca del Apocalipsis, dicen por ahí. A ver, dice Luis, pero profesor, ¿entonces Dios no puede interferir en la vida de los hombres? Porque estos tienen libre albedrío. Claro, Luis, exacto. Muy bien, Luis. Los milagros son manifestaciones de Dios.
manifestaciones. Por ejemplo, Jesús hizo el milagro de resucitar a Lázaro, ¿no? Porque Jesús era hijo de Dios. Y cuando Jesús le pone las manos a Lázaro, en verdad esas manos estaban siendo iluminadas por Dios. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es una manifestación de Dios en la tierra, una manifestación palpable, visible. Por eso es algo increíble, un milagro, ¿no? Muy bien. Entonces, como dice Luis, Dios incide en la vida de los hombres solamente con su amor y con su libertad. Pero Dios no puede obligarle al hombre a actuar de una determinada manera. El hombre tiene libre albedrío para actuar. Entonces, si el hombre está bien o está mal, no depende de Dios, depende de él. ¿Sí? Muy bien, entonces respondemos las preguntas del boletín. ¿No? Marquemos las preguntas. ¿No? A ver, vayamos a la pregunta. A la pregunta 1, porque es para recordar lo de la semana pasada. A ver, dice, Aristóteles considera que la naturaleza está compuesta de materia y forma, ¿no? Uno dedo. Los alumnos de esta academia para el filósofo de esta gira serían animales. ¿Qué animales serían ustedes? Políticos y racionales, ¿no? La D, 2 dedos, 1D, 2D. Según Aristóteles, bueno, eso ya lo saben. ¿Cuáles son las 4 causas? Eficiente y final, ¿no? La 3 es Castillo. 4, dice, así pues, cuando afirmamos que el gozo es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los vicios y al que se basa en el placer, como creen algunos que desconocen o no comparten nuestros mismos puntos de vista, o que nos interpretan mal, sino al no sufrir en el cuerpo ni perturbación en el alma, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que el placer nos da felicidad? Epicuro, ¿no? Que tiene como finalidad alcanzar la tranquilidad del alma, que es la ataraxia. 4, amorcito. ¿No? Amorcito. 5, cuando alguien te entristece o te irrita, sabes que no es él quien lo hace, sino tu opinión. En consecuencia, esfuérzate ante todo por no dejarte dominar por la imaginación, pues si una vez ganas tiempo y te das plazo, serás más fácilmente el amo de ti mismo. Se infiere que el texto anterior corresponde a la filosofía de el estoicismo, ¿ya? El estoico. El estoico dice de que todo lo interpretas tú. Si tú te molestas conmigo, no soy yo, eres tú. Seguro eres muy sensible, ¿no? Entonces tranquilízate tú y no culpes a los otros. 6. Ahora sí, veamos. El neoplatonismo. A ver. 1. El principio de todo es lo uno, especie de Dios del que emanan todas las cosas. Eso es verdadero. 2. Sostuvo que en un universo determinado por leyes absolutas y necesarias, al sabio solo le cabe aceptar su destino con resignación. No, ese es el estoico, esa es falsa. La 2 es estoicismo. 3. Lo uno es incognoscible e inexpresable. Bueno, eso es cierto. Y 4. Sus miembros se reunían en los pórticos. No, esos son los estoicos, ¿no? La clave es bebecita, ¿ya? Bebecita. 7. Estas son las preguntas que he mandado. Bueno. Vayamos a las 7, dice. Con respecto a la filosofía medieval. 1. ¿Su máximo representante fueron Platón y Aristóteles? Falsa, ¿no? Falsa, señorita. 2. ¿La patrística tuvo entre sus objetivos la defensa del cristianismo? Verdadera, ¿no? Verdura. 3. ¿En la escolástica se discutió el problema de los universales? Sí, era un tema, ¿no? Verdadera. 4. ¿Sus 3 primeros fueron el hombre, el origen del cómodo y la búsqueda de la felicidad? Falsa. Falsa. ¿Cuál sería la clave? Castillo, ¿no?
Castillo, Chelita, muy bien. A ver, y vayamos a la pregunta. A ver, vayamos, a ver. Vayamos a la pregunta 6 del Logitest. Ya está la clave, pero hay que leerla, ¿no? Dice, en el periodo patrístico se pensaba que no creer es algo irracional y que el conocimiento racional de Dios destruye la fe. Para superar estas posiciones, San Agustín propone que la fe se sitúe al comienzo y al final de la especulación racional. Primero, como una condición necesaria para que se ponga en marcha una investigación sobre temas de que otra manera no podrían ser ignorados. La fe es guía y pauta de la razón. Y por otro lado, la investigación racional dirige al hombre hacia la fe. Este elimina las dudas, consolidando el conocimiento racional. Claro, eso es creo para entender y entiendo para creer, ¿no? Entonces, del texto se infiere que para San Agustín, la D, ¿no? La razón y la fe no se excluyen, sino que se complementan. Muy bien. Bueno, y ahí tiene más preguntas para que puedas marcar, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos quedaríamos ahí. Y no sé si hay alguna otra duda acá en el Zoom. Si no hay ninguna duda, nos quedaríamos ahí y ya nos veríamos la próxima semana. ¿Ya, chicos? ¿Este lapicero es de alguien? Listo, chicos. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Cuídense, por favor. Cuídense, chicos, ahí en el Zoom. Un gusto. Hasta la próxima semana. Pásenla bonito. Cuídense, chicos. No se vuelvan pecadores, ¿ah? Cuidado. Sigan a Dios. Sigan a Dios. Nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídate. Nos vemos. Una pregunta. La nueva clase sería la D, ¿no? Que la filosofía medieval tenga como objeto estudiar a Dios. A ver, dice Luis, pregunta a Mateo, si la filosofía es la búsqueda racional de la verdad y los pensadores, pues ya la tenían en la Biblia, en Dios. ¿Ya? ¿En qué sentido tiene que llevarnos el conjunto de esas razones de filosofía medieval? ¿Acaso eso no es como tienen incluso los filósofos de este periodo aceptaban que la filosofía? Ya. Podemos poner esta con una primera tengo como objeto. Ya. Acá hay varias cositas, ¿no? Ya, en primer lugar, a ver, dice. Ya, habla de la filosofía medieval y luego dice, ¿no? Se aceptaban la razón, debía subordinarse a la fe. Ya. Ya, búsqueda racional de la verdad y los pensadores medievales no buscaban la verdad, pues ya la tenían en la Biblia. Ya, claro, acá. La D, ¿no? A ver. Claro. ¿Sí, no? La D, sí. Que la filosofía medieval tenga como objeto el estudio de Dios. Ajá. La 8. Vemos en los seres unos son más o menos buenos, más verdaderos. Ya. Esto es los grados de perfección. Ya. Sí, porque la mayor perfección es Dios y como Él es la mayor perfección, de ahí podemos ver las perfecciones menores de Dios, ¿no? Por eso los grados de perfección. Ya. Gracias, profe. Ya, listo. Eso lo vemos la próxima semana. Profe, ¿hay tiempo sin espacio? ¿Cómo? ¿Hay tiempo sin espacio? Hay tiempo sin espacio, no. El tiempo y espacio son uno. Claro, por eso Einstein habla, ¿no? Del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, claro, es reciente, pues con Einstein. Ajá.